Y distintas estructuras productivas llevan a distintos esquemas sociales que pueden ser completamente diferentes. ¿Sí? Imaginémonos una economía, vamos a pensar en un caso extremo, ¿sí? Una economía que tiene un recurso natural, no sé, descubrió oro o petróleo, un montón, y de pronto decimos, tenemos tanto. Tenemos tanto de ese recurso natural que lo que vamos a hacer es enfocarnos en lo que los economistas, o algunos de ellos llamarían la ventaja comparativa estática. O sea, solo queremos producir de ese recurso y como tenemos tanto, no hace falta, ese recurso para sacarlo de la tierra sale casi solo, una máquina y no hace falta gente. Y le vamos a repartir a la gente lo que saquemos de la tierra. ¿Sí? Ese es un caso en el cual lo que está pasando es, seguís una prescripción de enfocarte en aquello que tenés abundancia relativa, cumplís con la prescripción más ortodoxa que te dice hay ventajas potenciales para que los ganadores compensen a los perdedores y efectivamente los ganadores compensarán a los perdedores porque les estamos dando a todos los demás parte de esos recursos. Pero ¿les parece que esa es una sociedad en donde la gente tiene la motivación para hacer cosas que permita vivir una vida dinámica, vibrante? Bueno, no lo es, ¿sí? Aún en el mejor de los casos, aún en una sociedad que es muy rica en recursos naturales y que estamos diciendo vamos a distribuirlo, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que una sociedad que no absorbe a su recurso principal, que son las personas, es una sociedad que no está generando una estructura que conduce a las formas más dinámicas de la vida. ¿Okay? O sea que ya aún desde ese punto de vista, tenemos un problema para definir a ese modo de producción como el modo de producción que es más deseable para la sociedad, aún si tenemos un montón de ese recurso. La realidad nos dice que ni siquiera se dan esas situaciones en donde tenés en las economías en las cuales son ricas en recursos naturales, se compensen a los que pierden, a los perdedores del sistema, cuando vos haces todas las políticas orientadas a que la economía solo extraiga esos recursos. En realidad no es así. Lo que nos cuenta la realidad es que cuando vos haces eso tenés grandes problemas sociales, los ganadores no compensan a los perdedores, se generan muchos problemas desde el punto del funcionamiento del sistema, mucha vulnerabilidad para las personas, o sea, mucho estrés, mucha inestabilidad en lo que son las fuentes de trabajo, y esas son estructuras productivas que no son sanas. ¿Sí? De modo que cuando uno habla, acá hay algo que ha quedado, bueno, no sé, los números son raros, pero no importa. Cuando uno decide un esquema de políticas enfocado al desarrollo, hay dos cuestiones, dos grandes temas que tienen que ser tenidos en cuenta. El primero es tratar de alcanzar una estructura productiva diversificada. Y vamos a ver que hay razones por las cuales esto tiene sentido desde el punto de vista de los miembros de la sociedad. Y el segundo es alcanzar una estructura productiva que sea dinámica, ¿okay? En el sentido de que el propio funcionamiento del sistema económico naturalmente conduzca al progreso de la economía en su conjunto y por ende al progreso de los miembros que la componen. Esto es un problema no solo para la economía argentina, sino que es un problema general de América Latina. Las economías de América Latina tienen muy baja diversificación de la estructura productiva, o sea, de lo que producen, y también de lo que exportan. Principalmente lo que exportan nuestras economías son commodities. Acá lo que tienen ahí es un gráfico, si quieren enfóquense en América del Sur, y los distintos colores te dicen la proporción de tus exportaciones que son commodities. ¿Okay? Y lo que ven ahí es que en el mejor de los casos tenés entre 30 y 40% de tus exportaciones que son commodities. ¿Sí? Como es por ejemplo el caso de Argentina, que exporta mucha soja. Hay otros casos que son aún más graves. Por ejemplo, Venezuela, más del 70% es exportación de commodities, y es el mismo el caso de Ecuador, el caso de Paraguay. Bueno, Paraguay no, está entre 30 y 40 también. Pero esto es un fenómeno general de las economías latinoamericanas que no han logrado diversificar sus estructuras productivas. ¿Qué pasa cuando vos tenés una estructura de este tipo?
Bueno, lo que te empiezan a pasar son problemas de diverso tipo. El primer problema es que si vos dependés mucho de una sola cosa, supongamos que dependés mucho de la soja, si te cae el precio de eso, estás muy complicado, ¿sí? Tu economía va a sufrir, el sistema económico va a sufrir. Segundo, que estas estructuras tienden a ser lo que definimos anteriormente como poco dinámicas. Tienden a no conducir a la innovación, al progreso tecnológico. ¿Okay? Y finalmente generan democracias malas. Cuando tenés una estructura que está muy concentrada en un commodity, naturalmente el poder político también se reparte de una forma muy inequitativa. Y eso lo que hace es imponerte restricciones muy fuertes para la implementación de las políticas que podrían favorecer al grueso de la sociedad, pero que desfavorecerían al sector que es el que tiene más poder económico. ¿Okay? Por lo tanto, poder salir de este esquema es una prioridad de las economías latinoamericanas y por supuesto, de la Argentina en particular. En economía tenemos un gran debate entre gente que entiende diferente cuál es el marco relevante para determinar las políticas económicas. La gran mayoría se refiere a los procesos de desarrollo como teniendo que ser basados en lo que se conoce como ventaja comparativa estática. La ventaja comparativa estática lo que te dice es, vos tenés que producir aquello en lo que tenés más abundancia relativa o que es lo que mejor sabés hacer. ¿Sí? Entonces, si van a una clase de comercio internacional o economía internacional en muchas de las universidades de Argentina y aprendemos eso, lo que vamos a concluir es que ¿qué tiene que producir nuestro país? Y tenemos abundancia en tierra, nosotros nos tenemos que enfocar en la soja. Eso es lo que te dirían. El problema es que la ventaja comparativa no es un concepto estático y exógeno. Eso es lo que hay que entender. La ventaja comparativa es un concepto dinámico. ¿Sí? Y les voy a contar la historia de Corea. Corea en los 40 lo que producía era arroz. El Fondo Monetario Internacional le decía, vos tenés una ventaja comparativa en producir arroz, es lo que mejor sabés hacer. Entonces lo que tenés que hacer es producir arroz. Seguía haciendo lo mismo. Corea dijo, bueno, mirá, si yo produzco arroz, la verdad que muy rico mi economía nunca va a ser. ¿Okay? Entonces, mejor empezar a hacer algo que hoy no sé hacer tan bien, aprender a hacerlo, mientras la única forma de aprender es haciéndolo, si no, no podés aprender. ¿Okay? Implementaron una estrategia basada en un conjunto de instrumentos que le dio las condiciones para poco a poco ir transformando su estructura productiva. Hoy en día Corea es una economía desarrollada que produce, por ejemplo, microchips. ¿Sí? Los teléfonos Samsung que muchos deben tener son teléfonos producidos allí. Y es una economía que le agrega, su sistema productivo le agrega mucho más valor a los recursos que usa que lo que le agregaría si siguiese produciendo arroz. ¿Okay? Ahora, fíjense cómo la transformación radical de una sociedad que pasa de producir algo que es bien primario a algo que es mucho más sofisticado. ¿Sí? Si tu economía produce arroz, ¿qué tipos de recursos demanda tu economía? Bueno, cierto tipo de capital, con algo de sofisticación, tal vez no tanta, cierto tipo de estructura institucional posiblemente muy poco sofisticada, y a mano de trabajo tampoco necesitas grandes calificaciones. O sea, habrá algunos ingenieros participando del proceso, pero no necesitas una población que esté muy entrenada en hacer cosas diversas. Eso te determina los incentivos de su gente para educarse, determina en qué cosas les interesa consumir, por lo tanto. Te genera toda una dinámica social muy particular. Ahora, el mundo nuevo, el mundo en el que producís cosas que tienen mucho más
sofisticación, que genera mucho más progreso tecnológico, es una estructura que demanda cosas completamente diferentes. Otro tipo de capital, estructuras institucionales mucho más complejas y gente mucho más entrenada. Y la gente tiene obviamente mucho más incentivos a entrenarse, las motivaciones de la sociedad cambian completamente. ¿Okay? Hay un video ahí que pueden ver en YouTube, esta canción famosa, el Gangnam Style, eso es coreano. Ese es el ejemplo de lo que es la transformación productiva. Porque imagínense en el mundo donde se producía arroz, si había un equilibrio posible que condujese a ese tipo de demanda, que la gente demande ese tipo de servicios. Es imposible, pero en la medida que la gente se empieza a entrenar más, que van a la facultad, cambia la estructura demográfica completamente, se empieza a demandar otro tipo de servicios, hay escala por otra cosa y cosas como, bueno, mismo el cine, la música, todas esas cuestiones empiezan a emerger. O sea, se transforma socialmente toda la estructura. ¿Okay? Entonces, eso lo que les muestra es, guarda, la ventaja comparativa la determina el esquema de políticas, el esquema de reglas que tu gobierno decide. Si vos podés determinar un esquema de reglas que te conduzcan a producir soja y que te especialices en eso, pero vas a tener una sociedad muy estancada, muy desigual, desde la economía y desde los derechos políticos, o podés hacer otra cosa, podés tratar de primero reindustrializar tu economía, incluir a la gente en el sistema, ir eslabonando distintos sectores productivos, ¿no? y generar una economía que sea mucho más sofisticada y que transforme efectivamente a la sociedad y que también genere mucha más igualdad en las dimensiones que veníamos discutiendo, económica, de derechos políticos, etc. Hay evidencia sobre cómo le ha ido a los distintos países que han seguido distintas estrategias. Hay un economista que ha trabajado mucho en esto, que lo cito, es Dani Rodrik, que bueno, ha producido un cúmulo de evidencia muy valiosa, que lo que muestra es que aquellos países que tendieron a enfocarse en la ventaja comparativa estática y siguieron los preceptos de la Escuela de Chicago, les fue mal. ¿Okay? No lograron desarrollarse del modo en que nosotros definimos desarrollo. Mientras que tenés otro grupo de aquellos que intentaron hacer otra cosa. A algunos les fue bien y a algunos les fue mal. Ahora, los que les fue mal hay razones por las cuales les fue mal y son razones que quiero que discutamos y ahí voy a mencionar el caso argentino reciente al respecto. Pero a las economías de Asia del Este, que hicieron esto de una forma cuidadosa, que también vamos a discutir, les fue entre bastante bien y muy bien, digamos, ¿sí? Y efectivamente lograron transformarse. El caso de Argentina más reciente de seguir estos preceptos lo conocemos muy bien, déjenme repasarlo, cómo terminó, porque eso nos da el punto de partida para discutir lo que vino después, ¿sí? Hay que ver de dónde arrancamos, que es la década de los 90. En los 90 nosotros seguimos el conjunto de políticas que se conocía como aquellas del consenso de Washington, ¿sí? Aquellas que eran las recomendadas por el conjunto del FMI, el Banco Mundial y el Tesoro estadounidense. Si en unas pocas cuadras ahí en Washington sale este consenso y de ahí se exporta eso al resto del mundo. Argentina era como el póster, ¿sí? Lo invitaron a Menem en el año 99 a cerrar la conferencia del Fondo Monetario Internacional para mostrar qué bien lo que Argentina había logrado. Argentina efectivamente había logrado transformarse. ¿Okay? Bueno, obviamente que no fue así. O sea, lo que pasó en ese esquema es justamente lo contrario al desarrollo. Tenés un esquema que dice, nos enfocamos en la ventaja comparativa estática, entonces liberalizamos el comercio. Por otra parte, creemos en la eficiencia del mercado para asignar los recursos, también desde el lado financiero, entonces liberalizamos las relaciones financieras con el resto del mundo. A la vez, no creemos en la capacidad del Banco Central para hacer política monetaria, entonces le atamos las manos, ponemos un sistema de convertibilidad. Y como pensamos que somos muy productivos, seremos muy productivos en el futuro, porque hicimos las políticas que nos habían dicho que nos iban a llevar al cielo, ¿qué hacemos hoy? Salimos a gastar más, porque total lo vamos a poder repagar en el futuro, que si somos ricos. Bueno, no pasó. Sí, lo que pasó fue que en el año 98 empezó una recesión muy fuerte, la liberalización del comercio llevó a una exclusión social muy fuerte. Imagínense en un esquema en donde tenés millones de personas que no tienen un entrenamiento sofisticado, que solamente pueden ser absorbidas por la industria
e implementás unas políticas comerciales que te implican una desindustrialización. ¿Qué pasa con esa gente? Queda fuera del sistema, ¿sí? Y eso te genera una dinámica muy perversa desde el punto de vista social que explica mucho los fenómenos sociales complicados que tenemos hoy en día, como por ejemplo el incremento en la tasa de crimen. ¿Okay? Si, no es casualidad que la gente que nació entre el año 88, que la principal cohorte que está involucrada en este tema son los que nacieron entre el 88 y el 98 en un mundo donde las oportunidades eran mucho menores. Entonces eso fracasó y te llevó a un esquema, fue la peor crisis que tuvo Argentina en el siglo pasado. Bueno, como les decía, los países que sí fueron exitosos fueron los países de Asia del Este, pero la forma en que lograron tener éxito no es una forma que pueda ser replicada de forma equivalente en Argentina. O sea que vamos a tener que pensar cómo lograr los 3 objetivos que ahí les estoy describiendo, pero con un esquema distinto para el desarrollo que aquel que siguieron las economías de Asia del Este. Lo que acá defino son un conjunto de condiciones que una estrategia de desarrollo debería cumplir. Y lo voy a hacer en el orden inverso a como lo tengo ahí. El primero es el que definimos anteriormente, o sea, cambio tecnológico. Si vos no tenés progreso, tu economía está estancada. ¿Okay? O sea, en el caso del arroz, si vos producís arroz lo mejor que podés, pero no haces nada para que poder producir más arroz cada año, no vas a crecer. El segundo es el pleno empleo. O sea, tenés que tener una estructura productiva que te asegure que los recursos que tiene su sociedad y su gente principalmente está empleada. Y el tercero es la consistencia macro, y esto es fundamental, y esto es donde acá hemos fallado. Vos no podés tener una estrategia de desarrollo exitosa si no tenés la capacidad de garantizar su continuidad. Y si vos generás inconsistencias macro, o sea, crisis o más leve que eso, lo que haces es impedir poder usar los instrumentos por una cierta cantidad de tiempo hasta que logres efectivamente desarrollarte. O sea que no es que solamente, no alcanza con decir, bueno, inclusión, cambio, no, también tiene que ser consistente. No te pueden las restricciones externas correr, porque si vos tenés un problema en la balanza de pagos cada cierto tiempo o tenés un problema en el cual usás un instrumento que después lo tenés, no podés usarlo más, vas a afectar negativamente a tu estrategia de desarrollo, ¿sí? Las economías de Asia del Este, como por ejemplo el caso que mencioné de Corea, tenían una ventaja con respecto a la nuestra. Con las mismas actividades podían lograr las 3 cosas. Esto en Argentina no nos pasa hoy en día. En Argentina, el sector que te genera consistencia macro, el sector que te genera divisas, no te genera empleo y te genera muy poco cambio tecnológico. ¿Sí? La soja no vas a generar empleo con la soja. El sector que te genera pleno empleo, en la estructura demográfica actual, donde tenés que absorber mucha gente que justamente no tiene un entrenamiento muy sofisticado, te consume divisas, no te las genera. Y también te genera poco cambio tecnológico. Y finalmente el sector que te genera cambio tecnológico, en la estructura actual no te genera mucho empleo y tiende también a demandar divisas. O sea que estás necesitando 3 sectores distintos, cada uno para lograr estos objetivos. Y eso es un problema para tu estrategia de desarrollo. Pero es un problema, es tu realidad, es la realidad que si vos implementás una estrategia de desarrollo en Argentina lo tenés que tener en cuenta y eventualmente tenés que ir haciendo cosas para tratar que las mismas actividades vayan generando al menos 2 de estos objetivos. Que eso es en lo que consiste la transformación. El punto es que estas condiciones entonces requieren de una estructura productiva diversificada con múltiples estrategias para múltiples sectores. Y lo que quiero discutir ahora son esas estrategias, esos instrumentos. Y acá me voy a enfocar en lo que son precios y cantidades, ¿sí? O sea, un instrumento que es el instrumento macro por excelencia, que es el tipo de cambio real, y después intervenciones en el cual el Estado tiene que intervenir. Y ahora vamos a discutir por qué si el Estado no interviene vas a llegar a una solución que es mala, o como nosotros decimos subóptima.
Y luego las políticas activas del Estado en cuanto a lo que son políticas industriales, inversión en infraestructura, educación, investigación y desarrollo. Y lo que quiero dejar en claro que esta no es una discusión el mercado versus el Estado. No es que lo que es esto es una cosa en la cual el Estado determina la forma en que el mercado funciona. ¿Sí? Porque los mercados no funcionan en un vacío, sino que funcionan en un esquema de leyes, de regulaciones, que son los que el Estado tiene la capacidad de determinar y son los que van a definir cómo va a funcionar la economía. Vayamos entonces al primer instrumento, el tipo de cambio real. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, tipo de cambio real, lo que te mide es cuán cara o barata es tu economía con relación al resto del mundo. En el mundo de la escuela de Chicago, lo que te dirían es, esto no es un instrumento, el tipo de cambio lo tiene que determinar el mercado. ¿Okay? Ese es el mercado va a asignar los recursos de la mejor forma posible y eso va a ser el mejor de los equilibrios. Pero hay un problema. Nosotros ya en esta discusión vimos que distintos sectores tienen distintos derrames. ¿Sí? En el ejemplo de Corea, de vuelta, producir arroz generaba derrames muy diferentes que transformar tu estructura productiva y hoy en día producir microchips. Y esos derrames, ¿sí? Cuán bien le hace a la gente y a la sociedad en su conjunto lo que el sector produce, son cosas que el mercado no tiene en cuenta. La firma que quiere maximizar beneficios, solo le importa maximizar beneficios, no le importa los derrames que tenga hacia el resto de la sociedad. O sea que si vos dejas al mercado solo y no intervenís en los precios relativos y en las ventajas que le das a cada sector, el mercado va a llevar una solución subóptima, va a subinvertir en aquellos sectores que más derrames positivos tienen. Ahora, imagínense que nosotros logramos identificar cuáles son los sectores que más derrames positivos tienen. Bueno, en principio una cosa que podríamos hacer es subsidiar a esos sectores, para que esos sectores produzcan y no subsidiamos a ninguno de los otros. Eso es muy complicado. Primero porque lo que tiende a pasar es que cuando subsidias a un sector en particular, la elección no tiende a ser hecha por cuántos derrames tienen, sino por quién sea el que tiene más capacidad para apropiarse del subsidio. Y segundo, que tenés fuertes restricciones desde el punto de vista de las instituciones internacionales para implementar políticas de subsidios. Entonces tenés una alternativa, que es esta política que llamo de tipo de cambio real, competitivo, estable y múltiple. Que esto es lo que hizo el kirchnerismo en la etapa 2003-2008 principalmente y que después se empezó a revertir. Que el tipo de cambio real sea competitivo lo que quiere decir es que vos tenés un tipo de cambio alto. De modo que le generás una ventaja a todo el mundo en principio. Pero eso no es lo que queríamos, porque nosotros le queríamos dar, por ejemplo, una ventaja a ciertos sectores de la industria, ciertos sectores que tenían más derrames. No le queríamos dar una ventaja adicional a la soja que ya la tenía. Entonces lo que haces es hacer que efectivamente sea múltiple. Que sea múltiple quiere decir que el tipo de cambio efectivo para la soja es distinto que para el sector que querés desarrollar. ¿Cómo lo haces? Le cobrás retenciones a la soja. O sea que es un instrumento central para alinear precios relativos de modo de favorecer al que querés favorecer y no darle una ventaja adicional al que no se la querés dar. Ahora, con eso no alcanza, porque vos lo que necesitás es que los sectores que más derrames positivos tienen, que en esos sectores haya incentivos a invertir. Y si esos sectores perciben que el tipo de cambio va a apreciarse en el futuro y que se van a volver menos competitivos, los incentivos a invertir son menores. O sea, si hay mucha inestabilidad del tipo de cambio, hay mucha inestabilidad sobre los retornos de la inversión en los sectores que querés desarrollar. Entonces lo que necesitas también es que sea estable. Necesitas que el Estado intervenga todo el tiempo en los mercados cambiarios para evitar que haya vaivenes en el valor del tipo de cambio real. ¿Ok? Esto no es trivial en la práctica y hay desafíos fuertes. Una cosa que necesitas es continuidad. Vos necesitás poder tener esta política hasta que
los sectores infantes, ¿sí? Estos sectores nuevos, hayan logrado crecer y establecerse. Y eso requiere coordinación con otras políticas macro. Repasemos un poco lo que pasó en Argentina en el periodo 2003-2015. Vos llegás al año 2003, acá el punto que voy a hacer, se los anticipo, es que tenés una etapa muy positiva y una etapa en los últimos 4 años que hiciste las cosas mal, muy a mi pesar. En el año 2003 venís con una enorme subutilización de los factores de producción de la economía. El desempleo es muy alto, o sea, venís de la peor crisis, ¿sí? Alto desempleo, alta pobreza, obviamente, alta desigualdad. Y tenés una fuerte subutilización de la capacidad instalada del capital. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es tu problema? Tu problema es que tenés una escasez de demanda muy fuerte. Vos tenés máquinas y gente que no están siendo usadas, no están trabajando. Entonces, lo que tenés que hacer es tratar de empujar a la demanda. ¿Qué hizo el gobierno en ese periodo? Bueno, es como que casi como del libro de texto que a uno le gustaría leer. Dijeron, vamos a hacer un conjunto de políticas que empujen fuertemente a la demanda. Lo podemos hacer porque tenés mucho alivio de deuda, tenés una reestructuración exitosa que te da los recursos para poder implementar las políticas de demanda que necesitas implementar. Y además, dicen, entiende que el mercado no te lleva a una asignación óptima de los recursos y que necesitas, para poder absorber a la población, que toda la gente tenga trabajo, necesitas desarrollar sectores que los contraten. Necesitas reindustrializarte. Entonces se sigue una política de tipo de cambio real competitivo, múltiple también, que es la que discutimos recién, que te genera eso. Tenés un proceso de reindustrialización en Argentina y los datos son muy claros al respecto. Es una etapa muy exitosa. Ahí se te va acabando los recursos que no estaban siendo utilizados. Cada vez hay menos desempleo, lo cual es lo que buscabas y es lo bueno, y cada vez hay menos subutilización de la capacidad instalada, en particular en sectores clave de la economía, como por ejemplo energía. ¿Okay? O sea que ya tenés que empezar a mirar la política macro de otra forma, tenés que lograr seguir teniendo el tipo de cambio real competitivo, lograr seguir reindustrializándote, desarrollar los sectores que tenés que desarrollar, pero cuidado que ahora tus restricciones pasan a ser otras. Antes era la demanda. De a poco va a ir cambiando eso. O sea que tenés que mirarlo con mucho cuidado. ¿Sí? Tenés una crisis financiera internacional muy fuerte. Y Argentina había logrado generar la capacidad para hacer política anticíclica, algo que siempre fue un problema en nuestro país. Y pudimos navegar esas aguas muy turbias de una forma razonable. Pero lamentablemente en ese periodo, mientras hacíamos una cosa desde el lado de la macro y política anticíclica, no estamos teniendo cuidado con lo que está pasando, que vas a tener que hacer otras cosas para que la oferta también crezca. No es solo la demanda lo que te va a hacer crecer el producto, la demanda te va a reactivar la oferta. Necesitas hacer otras cosas para que haya más capacidad de producción. Bueno, 2011 para acá, lo siento mucho, la cosa estuvo mal. Yo soy el primero que quisiera que hubiera estado bien, hay gente que quiero mucho ahí, pero lo hicieron mal. Nos inventamos una teoría y le pusimos un nombre. La llamamos el supermultiplicador. ¿Sí? Entonces los amigos del ministerio me decían lo siguiente. Vos siempre podés crecer empujando a la demanda. ¿Por qué? Bueno, porque vos empujás la demanda, generás una economía de un mayor tamaño, hay más especialización, y eso te permite generar más productividad en el futuro que te permite repagar la demanda presente. Ahora pensemos un momento esto. Si vos podés generar siempre una oferta equivalente a la demanda que vos expandís hoy, solo expandiendo la demanda, sin hacer nada del lado de la oferta, sin hacer políticas industriales, sin preocuparte demasiado por cuánto y en dónde invertís. ¿Cuánto deberíamos impulsar la demanda presente si vamos a poder generar los mismos recursos en el futuro para repagarla? Infinito. Y si eso fuese cierto, ¿qué estamos? No estamos hablando de esto. Hubiéramos estado infinito ya hace 100 años y se hubiera acabado el problema del desarrollo. Tendríamos infinito hoy. ¿Okay? O sea que eso no puede ser cierto. El supermultiplicador es un concepto, es una falacia. O sea, es contradictorio.
lo que haces, lo que hacen otros países es microeconomía, es generar supermultiplicadores con un manejo muy, muy fino de la micro, que es con políticas industriales. Y les cuento, por ejemplo, lo que se hace en China, ¿sí? Cómo hacen el plan quinquenal. Lo que dicen es, mirá, acabamos de identificar que hay sectores que tienen muchos más derrames, que van a absorber más empleo, que van a darle motivaciones a la gente. Esos son los que queremos desarrollar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que hago es asegurarme que la macro no me va a molestar, ¿sí? Que no me voy a chocar contra una restricción externa. O sea, que tengo que darle consistencia a mi macro. Pero después lo que hago es, enfoco todos los esfuerzos en desarrollar esos sectores. ¿Cómo? Hago políticas industriales muy activas sobre esos sectores, ¿sí? Genero más capacidad de que produzcan más. Pero si vos haces eso solo no alcanza, porque si vos producís esto en un mundo donde nadie demanda esto, perdiste. Ahora, ¿quién lo va a demandar cuando lo estás empezando a hacer? Y de afuera nadie, porque sos no competitivo. Hasta tanto no logres establecer esa industria que pueda competir, no te lo demanda nadie de afuera. ¿Cómo haces para que se desarrolle? Tenés que generar la demanda interna. Entonces, lo que hacen es un redireccionamiento de la demanda hacia aquellos sectores que vos necesitás desarrollar. No hacia todos, o sea, que mi papá cambie el auto de clase media, ¿no? Que cada 2, 3 años pueda cambiar el auto 0 kilómetro, que demanda nafta, que te genere sí, que demanda energía, que eso no te va a generar la transformación productiva. Salvo que pienses que la industria automotriz es la que te va a generar el cambio tecnológico. Pero si no, no. Si vos lo haces de una forma indiscriminada, y haces la política macro, creyéndolo en un supermultiplicador macro, lo que vas a hacer es pegarte un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un esquema en el que haces crecer mucho la demanda, pero no haces que crezca la oferta, dos cosas pueden pasar. O empezás a importar mucho y empezás a generar cuellos de botella, ¿sí? O sea, tenés cuellos de botella y importás y generás problemas en el frente externo, o en aquellos sectores en donde no importás, lo que van a ajustar son los precios. Ahora, fíjense esto, habíamos dicho que el tipo de cambio real era cuán barato era con relación al resto del mundo. Si los precios empiezan a subir, sos más caro, sos menos competitivo. Y si sos menos competitivo, tenés más dificultades para competir, ¿sí? O sea, ese es el problema de la apreciación real, que es una realidad. Ahora, la gente entiende que eso es insostenible. Entonces la gente empieza a pensar que se va a devaluar el peso, que se va a depreciar en el tiempo. Empieza a haber expectativas depreciatorias. ¿Qué hace la gente cuando ve expectativas depreciatorias? Y va a comprar dólares. ¿Y qué pasa con las reservas? Y se caen. ¿Ok? Entonces, por una parte empezás a tener problemas en el lado comercial, que si no haces nada empezás a perder reservas por ahí. Pero por otra parte la gente empieza a comprar dólares. Además, ¿a dónde vas a vacaciones si sos muy caro tu país? ¿A Mar del Plata o a Brasil? Y te vas a Brasil, entonces empezás a perder dólares por el turismo también. Te empezás a quedar sin reservas, ¿sí? Y para poder controlar eso empezás a meter un montón de controles, desde la importación y desde la posibilidad de comprar dólares. Pero eso te afecta a todo tu esquema. Eso es la reacción a que le pifiaste desde la macro, ¿sí? Entonces, y esa es nuestra realidad, gente. Esto es así, no es que no tenemos ningún problema. Tenemos un problema. El tema es cómo salimos de ese problema, y hay salidas que son muy malas, ¿sí? Y hay salidas que son mejores. Pero la mala coordinación con las otras políticas macro te impidió continuar con un proceso muy positivo de transformación de la estructura productiva que Argentina había comenzado durante el primer periodo del kirchnerismo y que se había planteado continuar. Si en el 2011 se habló en un momento de sintonía fina, bueno, no se hizo sintonía fina. Creímos en un dogma que era incorrecto y ahora pagamos las consecuencias de eso. O sea, como cierro, ahí la cierro con ese mensaje de que los supermultiplicadores son micro, no son macro. El tipo de cambio es un instrumento, pero solo no alcanza, ¿eh? Si vos dejás el tipo de cambio real competitivo y nada más, no te va a alcanzar. Si vos querés producir algo que necesitas trasladar de acá a acá y no tenés la ruta, no se va a producir. Si necesitas producir algo que necesita cierta gente entrenada en eso y no la tenés, no se va a producir. Y eso, por ejemplo, hay ejemplos de eso. Hay países que han intentado hacer esto y les fue mal. Sudáfrica recientemente. La oferta responde poco al tipo de cambio real. ¿Por qué? Porque no tienen las otras condiciones necesarias para poder transformar y que puedan emerger los sectores a los que le estás dando la ventaja. O sea que necesitas complementar esto con
como dije anteriormente, políticas industriales que ayuden a esos sectores, pero también inversión en infraestructura, en educación, en investigación y desarrollo. Los mercados tienen enormes problemas para hacer las transiciones. O sea, lo que te diría gente, vos mismo acá en Argentina, ¿no? Porque el Banco Central diría, no, si vos tenés mucha gente entrenada, el mercado las va a absorber porque va a ver que es barato, hay un excedente, así te lo dirían, y entonces el mercado los absorbe. No, no es los absorbe. Si no tienen las condiciones dadas, que las tiene que generar el Estado, porque el mercado no absorbe las externalidades, el mercado no va a producir la infraestructura necesaria, no va a darte la estructura demográfica con la gente educada que necesitas, ni tampoco la investigación y el desarrollo. O sea que ahí es donde el Estado tiene que entrar a corregir aquello en lo que el mercado falla. ¿Okay? Bueno, hemos hablado entonces de un precio, que era el tipo de cambio real, y un conjunto de instrumentos. Esto lo pongo aparte, que es la distribución del ingreso, porque es un fin en sí mismo, ¿sí? Porque parte del desarrollo es una sociedad sana desde su democracia, y no vas a poder tener una sociedad que funcione bien si la sociedad es muy desigual, nunca. Eso sabemos lo que eso genera. Pero resulta ser que, además de ser un objetivo, es un instrumento. O sea, miren lo que te ayuda. Porque vos, lo que hablamos recién, es que necesitas redireccionar demanda. Y lo que te tiende a pasar en los primeros estadios del desarrollo es que los sectores que querés desarrollar son aquellos que son más intensivos en una demanda doméstica, porque no pueden competir con el resto del mundo, que es impulsada por los sectores de menores ingresos. Entonces, redistribuir hace que aumente la demanda y eso te genera una economía más dinámica sobre los sectores que estabas queriendo desarrollar. Quiero dejar tiempo para preguntas, así que voy a cerrar rápido, pero la estabilidad macro es esencial en este esquema, porque si vos tenés crisis, o sea, si vos estás luchando por sobrevivir, es muy difícil que puedas aprender. Imaginémonos nosotros, si estamos desempleados, es muy difícil que tengamos tiempo y la capacidad mental para estar pensando en el teorema de Pitágoras. Es muy complicado, o sea que para las firmas es lo mismo. No, para que logren poder perseguir este proceso de transformación, que puedan innovar, tenés que evitar que haya periodos de alta inestabilidad. Bueno, ya esto lo he discutido fuerte, pero Argentina, al pensar una estrategia de desarrollo, tiene que combinar estos elementos. Tenemos una estructura demográfica que es un insumo, es lo que tenemos que mirar, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina lo que se ha hecho, con lo que concluimos de los 90, es que hubo un proceso de exclusión social muy fuerte. Un proceso que generó mucho desentrenamiento de su gente. Esa es tu estructura. Y cualquier estructura productiva que quieras hacer para desarrollarte tiene que tener en cuenta eso. O sea que hay algo que yo considero que es necesario en Argentina, que es caro, que es tener sectores muy tayloristas, en donde la gente menos entrenada pueda participar haciendo cosas que sería 10 veces más barato traer de Bangladesh, pero es la única forma de reinsertar gente en un sistema, generando normas, para que dinámicamente, o sea, en el tiempo, eso vaya cambiando. O sea que vas a necesitar de sectores que no pueden competir con el resto del mundo, pero que son sectores que absorben a esa parte de la población. Entiendo que eso es caro, pero eso es un impuesto que la sociedad tiene que pagar por lo que se hizo en los 90. Tenemos que lidiar con eso. Entiendo que hay enormes restricciones para implementar esto que digo, o sea, reconozco el simplismo, porque después vos estás tocando intereses. Cada vez que modificás los precios relativos estás tocando intereses y te van a salir a atacar con todo. ¿Okay? O sea que esa es parte de lo que vas a enfrentar para tu esquema de desarrollo. Bueno, hay una visión que es la que se ha hecho explícita, que es el mercado determina el tipo de cambio de equilibrio. Pero algo que acabamos de discutir es que el mercado no internaliza los derrames, el mercado de cosas que no absorbe, las externalidades no son tenidas en cuenta, por lo tanto, ahí ya ves una diferencia clara y tiene implicancias para cuáles son tus perspectivas de desarrollo. ¿Okay? Otra cuestión fue el tema del llamado pass-through o pasaje a precios, que en ese punto también lo vemos al menos un poco distinto.
la visión que nos transmitieron fue que es un mito. El pass-through no hay pasaje a precios que se vayan más allá de lo que es la proporción que corresponde a los transables. Y bueno, nosotros no lo vemos así. De hecho, a mí ese es un tema que me asusta. O sea, si se da como ellos lo ven, no tendrías un nivel de inflación. Claro, no, vos tenés una evaluación que no te genera subas en los niveles de precio tan grandes, entonces no tenés una caída del salario real tan grande, entonces, bueno, no hay grandes problemas y piensan que va a haber una reactivación muy fuerte vía sector exportable. O sea, ese es el mundo que ellos ven. A mí lo que yo lo veo un poco diferente acá, porque ese es un escenario que descansa en unos supuestos que casi nunca se cumplen, al menos en Argentina, ¿sí? En Argentina lo que tiende a pasar es que la formación de precios es distinta. Nuestra historia nos cuenta que hay tanta inestabilidad de los precios relativos y del tipo de cambio que la proporción de la devaluación que se transmite a los no transables no se limita solamente a lo que es el componente transable. O sea, suponete que el café que te estás tomando tiene 5% de transable. De acuerdo al argumento que ellos hacen es, bueno, mira, el aumento de precios debería ser igual a la tasa de evaluación multiplicado por 5%. Y lo que nosotros vemos es que eso no va a ser así, que tiende a ser diferente, porque la gente en este contexto tiende a mirar al dólar como ancla. Ese es tu precio de referencia. Entonces, la proporción que se transmite a no transables tiende a ser más alta. No se limita solo a ese 5%. Fíjate que si pasa esto que digo yo, lo que tenés es una caída en el salario real que te disminuye la demanda en las ciudades. Entonces te genera una recesión en las ciudades. Podés tener un efecto positivo sobre el sector exportable, pero estás teniendo a la vez una recesión sobre las ciudades. Aún sin el agregado del efecto neto es positivo, estás escondiendo un problema muy fuerte. ¿Ok? E inclusive podría ser negativo. De modo que a mí me parece que este esquema debería preocuparnos en el sentido de las consecuencias que puede tener para el funcionamiento de la economía en una estructura donde las ciudades importan mucho. Otro tema fue el rol del tipo de cambio. ¿Sí? Un tema que se discutió fue cómo debería ser la política cambiaria, si debería haber intervenciones o no. En el punto en el que hubo de acuerdo es en que sí tiene que haber intervenciones para evitar la volatilidad. ¿Okay? Pero esa es la parte financiera solamente. La otra parte la vemos diferente. A mí me importa la parte real. Yo quiero un tipo de cambio que me ayude a desarrollar a los sectores que quiero desarrollar. Y eso también requiere, justamente como discutimos antes, de retenciones, que es lo que se acaba de eliminar. Y se eliminó de una forma que no estableció que el día que los precios internacionales suban se van a aumentar las retenciones. Entonces, eso me da la pauta de que se está enfocando el manejo del tipo de cambio en lo que es el lado financiero y se está descuidando lo que es el lado real. El lado real nos llama a hacer otras cosas que son las que describimos en esta charla.